Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ahí me ven? ¿Cómo están todos? A ver, voy a comenzar a compartir el material. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Todo? Hoy día vamos a ver, les voy comentando mientras comparto el material. Hoy día vamos a ver el tema de filosofía política, ¿ya? Que es un tema bastante importante. Es un tema que ya venimos trabajando en el centro preuniversitario algunos años. Y es importante que lo tengas presente porque en los exámenes de admisión usualmente vienen preguntas de filosofía política, ¿no? Han estado viniendo. Por ejemplo, en el simulacro, no sé si ustedes han dado el simulacro, vino una pregunta acerca de el contrato, el tema del contrato en la filosofía de John Stuart Mill, ¿no? John Stuart Mill es un representante del liberalismo político. Entonces, hoy día vamos a ver historia de la filosofía política, es decir, los planteamientos más importantes a lo largo de la historia de la filosofía sobre el tema político. Y luego vamos a ver corrientes de la filosofía política, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de liberalismo, comunismo, anarquismo, todas esas son corrientes de la filosofía política, es decir, tienen su origen en la filosofía, ¿sí? Vamos ahora a explicar todo eso, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que vamos a ver hoy día, me hacen saber, ¿ya? Para absolver todas sus consultas, todas sus dudas. Bien, ya están viendo el material, me parece, ¿no? Ok, voy a apagar la cámara para que se puedan concentrar en el material y luego ya, si es necesario explicar algo con detalle, lo prendo de nuevo, ¿ya? Bien, a ver, empezamos. Fíjense. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La filosofía política es una disciplina, ¿ya? Es una disciplina filosófica. No es lo mismo, por si acaso, que la ciencia política, que es otra cosa. La ciencia política, tú debes saber, se estudia actualmente como una carrera. La filosofía política no. La filosofía política es una parte, una rama, una disciplina de la filosofía. Ahora, eso no quiere decir que los temas que aborda la filosofía política no son importantes o son menos interesantes o más, digamos, más pequeños, ¿no? En realidad, la filosofía política es la base de todo análisis político, porque la filosofía política hace un análisis teórico de la realidad política. Ojo, es un análisis teórico. La ciencia política estudia los fenómenos políticos concretos, así como un científico estudia un ser natural, ¿no? O un fenómeno natural, la caída de los cuerpos, la aceleración de las partículas, lo que sea, ¿no? Un biólogo, un químico, un físico estudia fenómenos de la naturaleza, fenómenos particulares. El politólogo, el científico político, lo que hace es estudiar fenómenos políticos concretos, específicos, ¿sí? Por eso que tú ves que en los programas de televisión, por ejemplo, entrevistan a politólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se encargan de analizar fenómenos políticos específicos, concretos, o sea, lo que está ocurriendo en este momento en el país, lo que está ocurriendo en este momento en el ámbito político en Francia, si hay protestas en tal lugar o en cual otro lugar, ¿por qué se están dando esas protestas? ¿Cómo están reaccionando los gobiernos frente a la crisis económica internacional, etcétera? Eso es análisis de la ciencia política, los fenómenos políticos concretos. Pero la filosofía política no estudia un fenómeno político concreto, un contexto específico, sino más bien trata de entender los fundamentos de la política. Es decir, es un trabajo más teórico. Por ejemplo, la filosofía política estudia las leyes. ¿Cómo así se formaron las leyes? ¿Quién creó las leyes? ¿Cómo se dio esa, ese impulso para que las leyes fueran obedecidas inicialmente? Porque evidentemente el Estado no ha existido siempre. En algún momento los hombres tuvieron que crear el Estado, ¿no? Y tuvieron que crear leyes. ¿Cómo así unos hombres obedecieron a otros, que fueron los que crearon el Estado, crearon las leyes? ¿En qué se fundamentó esa obediencia, por ejemplo, ¿no? ¿O cómo es que se crea el Estado? ¿El Estado es necesario, es indispensable para la convivencia humana o no es indispensable? ¿No?
¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas son las que analiza la filosofía política. Además de eso, también la filosofía política aborda conceptos políticos que nosotros en realidad usamos en nuestro día a día, pero que normalmente no analizamos teóricamente a profundidad. Por ejemplo, el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Si te das cuenta, todos nosotros usamos el término libertad cuando nos referimos a la democracia, por ejemplo, o a las libertades ciudadanas, etcétera, ¿no? Mi libertad de expresión, etcétera. Pero, ¿qué estamos entendiendo por libertad? Acá hay un problema. ¿Por qué? Porque asumimos que la forma de entender la libertad es una sola y no es así. Nosotros tenemos una idea de libertad que no es la misma idea de libertad, por ejemplo, que tenían los griegos en la época antigua. Los griegos de la época antigua no consideraban que soy libre si hago lo que deseo siempre y cuando no haga daño a otro, que es la idea que nosotros tenemos actualmente. La libertad para los griegos estaba vinculada con la dignidad, con la virtud. Tú no podías ser libre, por ejemplo, y degradarte moralmente. Para muchas personas, bueno, cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Por ejemplo, puede usar drogas, fumar, comer en exceso, ¿no? Maltratar su cuerpo y bueno, es su problema, ¿no? Esa idea de libertad es la que predomina actualmente, pero esa idea de libertad no la tenían los griegos, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema teórico. ¿Qué es la libertad? ¿No? Como te decía, no es lo mismo la libertad liberal, que es la que predomina actualmente, que esa es la idea de libertad liberal, del liberalismo político, que la idea de libertad republicana, que es más bien la idea de libertad que tenían los griegos, o la idea de libertad que van a tener algunos filósofos modernos, como Rousseau, por ejemplo, o Maquiavelo, que son republicanos. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice ahí en la primera diapositiva, para terminar de cerrar esta idea de la diferencia entre filosofía política y ciencia política. La gran pregunta de la filosofía política es cómo debe estar organizada políticamente la sociedad. Y por eso es que la filosofía política es la que tradicionalmente se ha preguntado acerca de cuál es la mejor forma de gobierno. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Esa pregunta no la ha abordado la ciencia política. Claro, si tú le preguntas a un politólogo cuáles son las formas de gobierno, te va a saber explicar. Pero los primeros en abordar el problema de las formas de gobierno, en analizar por qué unas formas son buenas, por qué otras formas son malas, cuál sería la mejor, fueron los filósofos, ¿no? Y el primero de ellos fue Platón, el primer filósofo que aborda a profundidad los problemas relacionados con la política es Platón, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntamos cómo debe estar organizada políticamente la sociedad, nos estamos preguntando cuál es la forma de gobierno más conveniente para la convivencia o para alcanzar ciertos ideales políticos. Por ejemplo, la justicia, la igualdad, la libertad, dependiendo. Acá también, fíjate, hay algo importante. Depende mucho de cuál es tu objetivo. Depende mucho qué valores son más importantes para ti para considerar si una forma de gobierno es mejor que otra. ¿Se entiende? Ahora, por eso dice, fíjate, como la filosofía política se pregunta cómo debe ser organizada políticamente la sociedad, por eso es que es una disciplina con un predominante carácter normativo, ¿ya? ¿Por qué normativo? ¿Qué quiere decir normativo? Quiere decir que se refiere a cómo deben ser las cosas. O sea, no cómo son las cosas, no cómo deben ser. Y acá de nuevo hay una diferencia con la ciencia política. La ciencia política es descriptiva porque es una ciencia. El científico político lo que hace, recuerda, ¿qué hacen los científicos? Observar la realidad, describir la realidad, explicar la realidad. Esas son las funciones de la ciencia: describir, explicar, predecir y aplicar. Ya, esas son las funciones de la ciencia. El científico lo que hace es una descripción de un fenómeno político, la explicación de por qué ocurre ese fenómeno, ¿no? La predicción de qué va a ocurrir en función de los datos que tiene, etc. Pero no es alguien que proponga algo. El científico político no propone, o al menos esa no es su función, precisamente porque es un científico. Su mirada es objetiva, trata de describir básicamente lo que ve. En cambio, el filósofo político sí propone, y por eso es que la filosofía política es normativa, porque da normas, establece consejos, establece sugerencias para una mejor convivencia política.
¿ya? O establece en todo caso cuál debería ser la mejor forma de gobierno, cuál es la mejor forma de gobierno para alcanzar esos objetivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía política? Una reflexión crítica acerca de todos estos temas. El Estado, las leyes, el poder, las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad, la justicia, etc. Y como te decía al inicio, es una disciplina muy importante y además también va a estar relacionada con tu vida académica porque actualmente todas las carreras llevan un curso de ética y ciudadanía. ¿Ya? Ética y ciudadanía, porque finalmente todos necesitamos tener al menos ciertos fundamentos o ciertas bases para hablar acerca de política y para hablar acerca de ética, ¿no? Entonces todos llevan un curso en el primer año de ética y ciudadanía, ¿no? Está vinculado con nuestra vida como seres humanos, ¿no? Ahora, fíjate, vamos a comenzar a hacer el recorrido histórico por las principales teorías políticas o los principales planteamientos políticos, ¿ya? En primer lugar tenemos a Platón. Como te dije hace un momento, Platón es el primer filósofo en abordar los temas políticos con bastante profundidad. Platón tiene varios diálogos, tiene muchos diálogos, y tiene algunos diálogos en donde habla casi exclusivamente de los problemas políticos, de las cuestiones políticas, ¿no? Tiene dos obras que son fundamentales, que son La República y las leyes. Tiene otra también sobre política que se llama El Político, ¿ya? Pero vamos a analizar solamente República y leyes. La República es la más conocida de todas sus obras, ¿no? Es el diálogo más representativo porque ahí aparece la famosa teoría de las ideas, aparece la alegoría de la caverna, es decir, si tú lees ese diálogo, La República, vas a encontrar el planteamiento de la teoría de las ideas, la alegoría de la caverna, otras alegorías también que aborda Platón para explicar su teoría de las ideas, y sus principales ideas están ahí, expuestas en la República, ¿ya? Ahora, la República recibe el nombre de República por res pública, ¿ya? Res significa cosa, ¿ya? Pública se refiere a lo público, es decir, en este diálogo aborda la cuestión pública, ¿ya? La cosa pública, es decir, lo que compete a todos, lo que nos concierne a todos nosotros, digamos, tenemos en común o deberíamos tener en común la preocupación por la sociedad, por la comunidad, por lo que ocurre en nuestro entorno. Recuerda que los griegos, los filósofos griegos principalmente, valoraba mucho la vida en comunidad, la vida en sociedad. Recuerda, por ejemplo, Aristóteles que dice que el hombre es un animal social, ¿no? El hombre es un zoon politikon porque requiere de la polis, requiere de la comunidad para desarrollar sus cualidades humanas. Un hombre que se aparta de la sociedad no puede desarrollarse plenamente como ser humano. Entonces los griegos tienen muy internalizada la idea de que la polis, lo público, la comunidad, la sociedad, es la base de todo. No podemos concebir un hombre alejado de la sociedad o viviendo básicamente una vida privada. Ojo, la vida privada tenía un sentido negativo. Fíjate, incluso la palabra privado implica que estás privado de la sociedad, es decir, que estás aislado de la sociedad. Entonces era mal visto para los griegos que tú te preocuparas solo por tu vida privada y no participaras en la vida pública. Precisamente por eso la participación en los asuntos públicos era un privilegio que no tenían todos. Las mujeres no participaban en la vida pública en la época clásica de Platón, Aristóteles, Sócrates. ¿Ya? La mujer no participaba porque era un privilegio de los ciudadanos. Los extranjeros que llegaban, ¿no?, a otras ciudades no tampoco podían participar. Por muy ricos que fueran, por muy connotados que fueran en su lugar de origen, no podían participar. Los esclavos tampoco podían participar. E incluso las personas de estratos sociales bajos, en muchos casos, no podían participar no porque se les prohibiera, sino porque no tenían a veces el tiempo libre necesario para dedicarse a eso. Entonces, participar en la vida pública era un privilegio, era algo que todos querían hacer, aunque no todos podían. No es como ahora, ¿no? Que más bien dedicarle tiempo a la política es visto como algo malo, algo negativo, una pérdida de tiempo. En esa época no era así. Entonces Platón, en la República, va a plantear cómo debería estar organizado el Estado
de tal forma que se alcanzara un ideal que para él era el más importante, que es la justicia, ¿ya? Así comienza la República, preguntándose qué es la justicia. ¿Por qué? Porque Platón asume que para que una sociedad funcione correctamente, lo primero que tiene que haber es justicia. No puede haber una comunidad, una verdadera comunidad, no puede la sociedad pasarse en un orden donde no haya justicia. Tiene que haber justicia de todas maneras, porque cuando no hay justicia, ocurre ¿qué cosa? La desintegración de la sociedad, ¿cierto? Y eso es lo que vivimos en muchos casos, ¿no? En el Perú y en otros países de Latinoamérica, incluso en otros países con cierto desarrollo, ¿no? Hay problemas, surgen conflictos cuando sentimos que no hay justicia, ¿no? Para todos. Cuando la justicia termina siendo un privilegio o algunos terminan aprovechándose de su posición, de su poder, de su dinero, para no cumplir con las leyes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la justicia es el fundamento para Platón de la sociedad. Ahora, ¿cómo alcanzamos una sociedad justa? Bueno, para Platón tiene que haber una especie de ordenamiento, o sea, una clasificación de acuerdo a las capacidades que tienen los seres humanos. Todos no tenemos las mismas capacidades porque todos tenemos caracteres diferentes, todos tenemos características distintas, temperamentos distintos. Y estos temperamentos tienen que ver con una cuestión natural. Ojo, para Platón, el hombre, recuerda, es un compuesto de cuerpo y alma. Y el alma tiene tres partes: una parte racional, una parte irascible y una parte concupiscible. ¿Ya? Vamos a repasar eso porque esa parte es importante para entender bien lo que plantea Platón. Ya voy a prender mi cámara. Fíjate acá. El hombre es un compuesto de cuerpo y alma, ¿ya? ¿Cuál es la parte más importante para Platón? El alma, porque el alma es inmortal. El cuerpo es mortal, perece, desaparece. El alma trasciende, el alma es inmortal. Ahora, en el alma hay tres partes, ¿ya? Parte racional, la más importante. Parte irascible, parte concupiscible. Parte racional, la que debe dirigir. Parte irascible es una parte pasional, pero no del todo negativa. Ojo, para Platón no todas las pasiones son negativas si están bien dirigidas por la razón. Por eso es que Platón utiliza, digamos, esta analogía, ¿no? El alma es como un cochero con dos caballos, ¿no? Como los coches antiguos de Roma, Grecia. Un cochero, un auriga, un conductor con dos caballos. El conductor debe ser la razón siempre debe dirigir las pasiones. Los caballos son las pasiones, obviamente. Hay un caballo que es irascible, ¿ya? Que es, digamos, valiente, valeroso, fuerte, ¿ya? Es la parte noble del alma, de las partes pasionales. Y el otro caballo es el caballo concupiscible, digamos, el alma concupiscible, que está ligada a las pasiones más bajas. ¿Por qué unas pasiones son buenas y las otras son malas? Hay pasiones buenas para Platón, sí. Por ejemplo, cuando tú te indignas por una injusticia, ¿sí? A veces vemos en las noticias que ha ocurrido, no sé, pues un asesinato o algún crimen y nos indignamos, nos molesta. Quisiéramos que se hiciera justicia, ¿no? Es más, reclamamos por justicia a las autoridades, etcétera. Ya. Esa reacción es una reacción emocional, es una reacción pasional, no es racional. Sin embargo, es positiva porque gracias a que sentimos esa pasión podemos buscar algo bueno, que es la justicia, ¿cierto? Entonces, ahí la clave es que tu razón dirija tu emoción, porque si tu emoción se va por su cuenta, tú dejas que tus emociones te dominen, ese deseo de justicia puede terminar siendo algo negativo, porque puedes terminar, por ejemplo, condenando a alguien inocente de un crimen que no cometió, ¿cierto? Entonces, la razón siempre tiene que dirigir. Ahora, la parte pasional negativa. Muchas pasiones son negativas porque nuestras pasiones muchas veces nos llevan a la búsqueda de la satisfacción de lo físico, ¿cierto? Los deseos, las pasiones en el sentido corporal, ¿no? El deseo de riqueza, de placeres, es algo negativo para Platón porque nos acerca a lo más bajo que tiene el hombre, a lo más animal, digamos, que tiene el hombre, ¿no? Entonces tenemos que tratar de controlar ambos, pero sobre todo lo más bajo, porque es lo más difícil de controlar, ¿no? Entonces, para Platón, el alma del ser humano tiene estos tres componentes. Ojo, todos tenemos estos tres, pero
en algunos predomina siempre uno más que los otros dos, ¿ya? Entonces, en algunos predomina la razón, la parte racional, en otros predominan las pasiones nobles, las pasiones buenas, y en otros predominan las pasiones bajas. Eso como algo natural. Ojo, Platón considera que todos nacemos con una cierta tendencia hacia una estos temperamentos, digamos, ¿ya? Pero el problema es, si todos tenemos tendencias distintas, todos podemos ocupar los mismos cargos o las mismas funciones, realizar las mismas funciones dentro del Estado, evidentemente no. Si todos tenemos tendencias distintas, características distintas, carácter distinto, evidentemente cada uno debe realizar la labor que le corresponde dentro del esquema social conforme a esas cualidades. Entonces, es muy simple. ¿Quiénes deben estar a la cabeza del Estado? Es decir, ¿quiénes deben dirigir a todos los demás? A ver quién me responde, a ver si están prestando atención. ¿Quién debería dirigir? ¿Qué personas? ¿Aquellas en las que predomina el alma racional, el alma irascible o el alma concupiscible? ¿Mm? ¿Quién debería dirigir el Estado, dirigir la sociedad? Claro, aquellos, muy bien Andrés, aquellos en los que predomina el alma racional, ¿ya? Entonces ellos van a ser como la cabeza, ¿sí? Como la cabeza, porque son los que tienen que dirigir a los demás, porque son los más racionales, porque son los que con su razón precisamente buscan comprender mejor la realidad, ¿no? No se dejan llevar tanto por las emociones, no tienen precisamente esa tendencia a desear cosas materiales y por lo tanto son menos propensos a la corrupción, etcétera, ¿ya? Entonces, el alma racional, claro, como dice Rodrigo, vendrían a ser los filósofos. Ojo, no todos los que tienen una tendencia predominante del alma racional significa que van a ser filósofos. Requieren una educación. Ojo, automáticamente no se vuelven filósofos porque en ellos predomina el alma racional. Se requiere toda una educación, toda una preparación. Por eso es que en la República, si tú lees la República, vas a encontrar que Platón propone todo un sistema educativo que precisamente permita que aquellos que tienen esa tendencia racional se vuelvan filósofos, ¿ya? Se vuelvan filósofos. Porque personas en las que predomina el alma racional quizás no son la mayoría, pero no son pocos tampoco. O sea, pueden ser algunos cuantos, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que todos ellos van a gobernar? No. ¿Ya? La cuestión es que desarrollen esa tendencia natural para que lleguen a alcanzar el verdadero conocimiento. Porque recuerda, ¿te acuerdas de la alegoría de la caverna, no? Hay hombres que están en una caverna atados, pero de pronto hay uno que logra salir, ¿no? Desatarse y comienza a salir de la caverna sin darse cuenta hasta que logra descubrir que hay otro mundo fuera de la caverna. Ese hombre que sale de la caverna es el hombre que sale de la ignorancia y reconoce y entiende que hay un mundo superior y contempla ese mundo superior, es decir, el hombre que alcanza el verdadero conocimiento. Ese es el filósofo, ¿ya? Entonces, los hombres en los que predomina el alma racional podrían ser aquellos que están más, digamos, propensos a salir de la caverna, pero no necesariamente todos saldrían, no todos alcanzarían ese conocimiento superior. Los que están preparados para gobernar son los que han alcanzado el conocimiento verdadero, el conocimiento de las ideas, ¿ya? Rodrigo, a ver, dice, Platón ya tenía la base de cuerpo y alma, eso no se había visto en Aristóteles. Platón es anterior a Aristóteles. Platón lo plantea antes que Aristóteles. Es más, eso lo plantea incluso Sócrates, primero. El primero en plantear que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, así, tal cual, es Sócrates. Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, Sócrates recuerda que dice que el cuerpo es la cárcel del alma. El hombre está compuesto por dos elementos, cuerpo y alma. El alma habita en el cuerpo, pero para Sócrates y Platón, no para Aristóteles, pero para Sócrates y Platón, el alma es inmortal. Entonces, cuando nuestro cuerpo muere, nuestra alma no muere. Nuestra alma sale del cuerpo y reencarna en otro cuerpo. Esa idea de la reencarnación o la transmigración de las almas en realidad es una idea antigua de los griegos que es, bueno, en realidad no de todos los griegos, ¿no? Es de Pitágoras, es una idea pitagórica, ¿ya? La idea de que el alma reencarna en otros cuerpos, ¿ya? Solamente que de Pitágoras no se han conservado textos completos, se han conservado frases, y a partir de esas frases
se sabe que él creía en la inmortalidad del alma, Pitágoras, ¿ya? Entonces Sócrates y Platón van a pensar igual que Pitágoras que el alma es inmortal y que reencarna. Aristóteles no. Y Aristóteles tiene un concepto de alma, digamos, no tan religiosa, sino más ligada a lo biológico, al cuerpo, a las funciones biológicas del cuerpo. ¿Ya? Bien, ya. Entonces, la sociedad entonces debe estar ordenada de tal forma que los que hayan alcanzado el verdadero conocimiento, ¿no? Que son aquellos que tienen una tendencia más racional, ¿no? Que vendrían a ser los filósofos, aquellos que alcanzan el verdadero conocimiento sean los que dirijan. Luego viene la clase de los guardianes. Ahí está, fíjate, gobernantes, primero guardianes, que son los encargados de proteger el Estado, es decir, de resguardar la seguridad de la polis, del Estado. Los militares, ¿ya? Ellos son en los que predomina el alma irascible, esas pasiones buenas, ¿ya? La valentía, el esfuerzo, ¿no? Y abajo, entre comillas, en la base, estarían los trabajadores, que serían la mayoría, que son los encargados de proveer de alimento al Estado, es decir, de proveer de todo lo necesario para vivir, agricultores, artesanos, comerciantes, etcétera. ¿Ya? Todos aquellos que proveen de lo necesario para subsistir al Estado, es decir, eh, a los demás ciudadanos, ¿ya? Ahora, ojo, acá hay un detalle, ¿no? Porque son como tres clases, tres estamentos sociales. Y esto puede hacer pensar lo siguiente. Entonces Platón estaba sosteniendo, estaba planteando una sociedad clasista, una sociedad diferenciada socialmente, donde unos tienen privilegios, otros no. No, no es así. Ese es un gran error, ¿no? Muchas veces se cree que Platón plantea esta sociedad testamentaria y eso implica que unos disfrutan de más riqueza que otros o disfrutan de privilegios, y en realidad no, es todo lo contrario. Para Platón, los gobernantes y los guardianes no tienen privilegios. Es más, para evitar la corrupción, Platón dice que no debería existir propiedad privada entre gobernantes y guardianes. O sea, en esas dos clases no debería existir propiedad privada. Porque si existe propiedad privada, muchos van a querer acceder al gobierno a una posición de privilegio, ¿no? Político, de poder para beneficiarse del poder, ¿no? Como usualmente vemos que ocurre. Entonces, para evitar eso, para Platón, ahí, en esas dos clases, o sea, si tú perteneces a una de esas clases, no puedes tener propiedad privada. Ahí todo es común, no hay cosas privadas, todo es en común. En cambio, en la clase más baja, entre comillas, que vendría a ser la clase de los trabajadores, sí hay propiedad privada. El labrador, el agricultor, el artesano, el comerciante puede tener su casa, puede tener sus bienes, puede tener todo lo que él quiera como fruto de su esfuerzo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es conveniente que la sociedad esté construida de esa manera? Porque para Platón, cuando tú desarrollas tu virtud en función de lo que está más cercano a tu naturaleza, realizas mejor tu función. Si tú lo que haces es poner, por ejemplo, a una persona que tiene una tendencia más concupiscible, es decir, que desea cosas, que tiene deseos de riqueza en el gobierno, ¿qué vas a causar? Obviamente injusticia, porque esa persona que naturalmente desea cosas, que tiene deseos de riqueza, ¿no? De poder, lo pones en una posición de poder, va a terminar haciéndole daño a la sociedad. Entonces, lo justo, ojo, para Platón, lo justo es que cada quien asuma la posición de acuerdo con su naturaleza. Se alcanza la justicia en el Estado cuando cada quien realice la función de acuerdo con su naturaleza, con su tendencia natural, que está determinada por la parte del alma que predomina. ¿Ya? Entonces, ¿con eso qué logramos? Que cada uno se dedique a aquello para lo cual está, digamos, más apto. ¿Qué logramos? El bienestar de todos. ¿Sí? El bienestar de todos para Platón está por encima de los intereses particulares, es decir, el bien común, pues. El bien común está por encima de los bienes particulares y precisamente por eso tú debes aceptar la posición, entre comillas, que te toca cumplir dentro del Estado, tu función social, de acuerdo con tu naturaleza. Si tú quieres ir en contra, ¿no? Es decir, ocupar una posición que no es conveniente para tu naturaleza, lo que vas a terminar haciendo es afectar a los demás.
¿Te das cuenta? Entonces, la idea es que el bien común sea el que prevalezca. Y el bien común prevalece cuando hay justicia. Y hay justicia cuando cada quien se dedica a aquello para lo cual ha nacido, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, en esta sociedad, como dijimos, la cabeza es el que ha alcanzado el conocimiento superior, el conocimiento verdadero, porque es el que va a saber cómo gobernar de manera más adecuada, el filósofo. O los filósofos, ojo, no necesariamente es uno, ¿no? Ahí viene el tema del rey filósofo, ¿no? No quiere decir que el filósofo necesariamente tiene que ser rey. Platón dice en realidad, el rey tiene que ser el filósofo o el filósofo, o mejor dicho, el filósofo tiene que convertirse en rey o en todo caso el rey tiene que convertirse en filósofo, una de las dos. Y además no necesariamente es uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Evidentemente no van a ser 1000, porque es imposible que 1000 personas alcancen pues el conocimiento verdadero. Y nosotros lo vemos en nuestro día a día. La mayoría de personas no tiene una tendencia racional. Y aunque la tuviera, no todos desarrollan las cualidades necesarias para gobernar. Entonces, para Platón, evidentemente por una cuestión estadística, si quieren verlo así, van a ser pocos. No necesariamente uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pero no van a ser 100, no van a ser 50, ¿no? Probablemente sean 20 a lo mucho, ¿no? Sí, no una cifra exacta, pero evidentemente van a ser pocos, ¿no? Por eso es el rey filósofo o los reyes filósofos, ¿ya? Y en todo caso, y ahí hay un detalle también interesante, Platón también menciona a las mujeres. Las mujeres también pueden formar parte de la clase de los gobernantes y de los guardianes, como de los trabajadores. O sea, no excluye a la mujer de las funciones de gobierno, ¿ya? Luego, en su época de vejez, fíjate, escribe las leyes. Las leyes son una obra ya de sus últimos años. Es más, algunos consideran que es la última obra que escribe. Y en su época de vejez, Platón ya tiene una visión un poco más realista, por decirlo así, menos optimista acerca de la realidad. Y plantea que es mejor que la base del gobierno sean las leyes, ¿no? En el caso de la República decía, el rey filósofo como posee el conocimiento, él debe encargarse de dictaminar las leyes, de crear las leyes, de hacer todo. Pero en las leyes, en su época de vejez, va a decir no. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta con el tiempo de que encontrar un hombre con todas esas cualidades, ¿no? Que él había imaginado, un hombre sabio y bueno al mismo tiempo, es casi imposible. Es muy complicado. Entonces, para evitar darle todo el poder a un hombre y que ese hombre quizás con el tiempo se vuelva un tirano, es mejor que haya algo que esté por encima del gobernante o de los gobernantes. Y eso tiene que ser las leyes, un sistema legal que le ponga ciertos límites al poder del gobernante para proteger a la comunidad política y evitar las tiranías. ¿Sí? Eso es lo que propone en esta obra Las leyes. ¿Ya? Bien, hasta ahí chicos, todo claro. Los trabajadores tenían alma concupiscible. Ojo, todos tenemos las tres almas. Todos tenemos las tres almas para Platón. O sea, el rey filósofo también tiene alma irascible y también tiene concupiscible, pero la que predomina, la que domina, ¿no? Es el alma racional. O sea, el alma racional es la que mantiene digamos, gobernando las otras dos partes, ¿no? Y por eso el filósofo es el que logra ese conocimiento superior. Los trabajadores son aquellos en los que predomina el alma concupiscible, sí, sí, Wendy, ajá. Los trabajadores, los labradores, los comerciantes son aquellos hombres en los que predomina su alma concupiscible. El alma concupiscible está relacionada con el deseo de riquezas, de placeres, etcétera, ¿ya? Rodrigo, ¿Platón nunca gobernó? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta bien interesante, ya daría para hablar más cosas de Platón, porque la vida de Platón es bien interesante. Mira, Platón era un aristócrata, ¿ya? Platón era de la clase aristocrática griega, ¿no? Tenía un linaje, digamos, aristocrático. Algunos decían que era descendiente del primer rey griego que tuvo Atenas. Bueno, la cuestión es que Platón nunca llegó a gobernar, a pesar de que le correspondía por su linaje. O sea, Grecia era una democracia, no habían reyes en esa época, pero
normalmente los aristócratas se dedicaban a cuestiones políticas, ¿no? Porque tenían tiempo, tenían dinero, ¿no? Podían dedicarse a eso. Platón nunca gobernó Atenas o tuvo un cargo en Atenas, pero hubo algo interesante. Platón trató de realizar esto que hemos hablado de la república, de que el rey se volviera filósofo, que el filósofo se volviera rey. Trató de realizarlo en la vida real, pero no en Atenas, sino que viajó a Sicilia, ¿ya? A Siracusa, la actual Italia. En el sur de Italia existía una ciudad griega que se llamaba Siracusa y ahí gobernaba un hombre que era, digamos, como un rey. Fue ahí porque habían ahí amigos suyos, ¿no? Que le habían dicho que había un rey, ¿no? El rey de Siracusa, que estaba interesado en conocerlo y que podía ser un buen alumno para realizar su proyecto, su idea del rey filósofo. Bueno, la cuestión es que Platón llega ahí y conversa con el rey, trata de orientarlo, pero se da cuenta luego de que no era un buen rey, ¿no? De que era una persona que tenía ciertos defectos. O sea, tenía ciertas virtudes, pero también tenía defectos graves. Por ejemplo, le gustaban mucho los aduladores. Le gustaba que lo adularan, ¿no? No escuchaba a aquel que le decía la verdad. No escuchaba a aquel que le indicaba sus defectos o que le decía que lo que estaba haciendo estaba mal, sino que escuchaba solamente a aquellos que le decían que era un gran hombre, ¿no? Que lo alababan. Y entonces Platón se da cuenta de que va a ser difícil hacer que ese rey se vuelva filósofo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que igual Platón siempre fue honesto, siempre trató de orientarlo en función de lo que él creía lo mejor, pero al final, como era una persona a la que le interesaban los halagos nada más, terminó discutiendo, peleando con Platón, y Platón tuvo que irse de ahí, ¿no? Es más, se pelearon tanto que incluso prácticamente tuvo que fugar Platón del lugar y se fue de regreso a Atenas, ¿no? En el trayecto, incluso los que lo habían estado acompañando, que eran gente de este rey, lo venden como esclavo a Platón. Y de suerte, bueno, un amigo suyo lo ve en la plaza donde lo estaban vendiendo y lo compra y luego le da su libertad. Entonces, por suerte, Platón no pasó a ser un esclavo de otro hombre, sino que su amigo lo compró al ver que lo estaban vendiendo y lo liberó, ¿no? Y así regresa a Atenas. Pero bueno, fue interesante porque Platón igual insistió en ese proyecto y volvió a ir a Sicilia 2 veces más para tratar de realizar esa idea, ¿no? Pero no lo consiguió. Y después ya de regreso es que funda la academia. Y la academia era un centro de preparación en cierta medida también, no solamente académica, ¿no? Intelectual, sino también para intentar de alguna forma formar, ¿no? Los futuros políticos de Atenas. ¿Sí? Tenía una misión, digamos, política, educativa, pero también política, la Academia de Atenas, la Academia de Platón. Bien, chicos. A ver, ahora sí vamos a pasar. Todo eso lo pueden encontrar en Wikipedia, por si acaso. Actualmente Wikipedia tiene en general buena información. No todo es 100% correcto, pero en general, sobre todo de los pensadores más conocidos, sí tiene buena información. Si ustedes buscan en Wikipedia van a encontrar esto de los viajes de Platón a Siracusa. ¿Ya? Bien, pasamos a Maquiavelo. ¿Ya? Mira, a ver, voy a apagar un ratito la cámara para que se concentre. Camila, ¿Platón se consideraba un hombre sin defectos? No. Platón en ningún momento dice que los hombres no tienen defectos. Todos tenemos defectos. Y Platón era consciente que todos tenemos defectos. Pero, o sea, no es que tú te vuelvas un ángel, ¿no? Un ser, pues, divino. Pero la cuestión es que tú seas el que domine tus placeres, tus pasiones, y no al revés. No que tú seas un esclavo de tus pasiones. ¿No? En eso sí enfatiza bastante Platón en sus obras, en sus diálogos. O sea, por eso les decía, el alma concupiscible no es que solamente lo tengan unos hombres, todos tenemos alma concupiscible, todos sentimos deseo, ¿no? Todos queremos cosas, ¿no? Pero la idea es que esos deseos no dominen y no dirijan nuestra vida. Eso es lo importante. Es más, Platón decía, si alguien es virtuoso precisamente porque puede dominar esos deseos que tiene. Alguien que no tiene deseos no es virtuoso. Por ejemplo, un ángel, ¿no? Si creemos en los ángeles, no es virtuoso para Platón.
¿Por qué? Porque es un ser hecho para el bien, ya está determinado. Precisamente lo que hace que alguien sea virtuoso es que podría no ser virtuoso. Podríamos ceder frente a nuestros deseos. El virtuoso es el que siente deseos, pero no cede ante ellos, sino más bien que los domina, ¿sí? Y todos nos podemos equivocar, o sea, el hecho de que alguien tenga un conocimiento superior no necesariamente significa que nunca se va a equivocar, ¿no? Por eso precisamente en la última etapa de su vida, Platón reconoce que es muy difícil encontrar un hombre con todas esas cualidades que sea, es más, dice, ¿no? Tendría que ser casi un dios, alguien que sea tan sabio, puro y virtuoso que ni siquiera se le pase por la cabeza aprovecharse del poder. Por eso, para evitar que un hombre que tenga todo el poder, ¿no?, le haga daño a su estado, a su comunidad, a su gente, a su sociedad, es mejor que hayan leyes que contengan esos deseos, digamos, ¿no? Hayan leyes que le pongan límites a esos posibles deseos que pueden surgir en los hombres, ¿no? Claro, por eso llegan a ser los tiranos, sí, pues. Efectivamente, Platón se da cuenta de que un hombre que aparentemente es sabio y bueno podría convertirse en tirano, y para evitar eso es que propone las leyes por encima del gobernante, ¿ya? Ahora, Maquiavelo, fíjate, es el principal pensador de la época, o es el primer pensador, mejor dicho, de la época moderna que plantea cuestiones políticas importantes. Ya, tú sabes que en filosofía en general el padre de la modernidad es Descartes. ¿Ya? Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Pero si hablamos de la filosofía política, podríamos decir que el padre de la filosofía política moderna es Maquiavelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a realizar una reflexión filosófica, ¿sí?, acerca de la política que va a tener una gran trascendencia. Va a escribir en realidad varias obras, ¿ya? Maquiavelo escribe varias obras, además tiene una historia acerca de Florencia, escribe comedias, escribe poesía, escribe dramas. En realidad Maquiavelo fue un escritor, pero sus obras más importantes y más conocidas son El Príncipe, que es la más conocida, y la otra, que es importante también, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Ya? Esas son sus dos obras más importantes. Ahora, el problema para comprender bien a Maquiavelo es que usualmente se lee solamente El Príncipe y no se leen los discursos. Entonces, si no lees los discursos, puedes llevarte una, digamos, interpretación sesgada, equivocada del pensamiento de Maquiavelo. ¿Ya? Entonces vamos a ver las dos obras y vamos a analizar y vamos a tratar de entender cómo así las dos aparentemente contradictorias en realidad sí plantean finalmente lo mismo, ¿ya? Mira, El Príncipe estudia los conflictos internos y externos que atraviesan los estados. En primer lugar, ¿por qué se llama El Príncipe? En realidad el título original es De Principatibus, es decir, sobre el principado, y donde Maquiavelo analiza los distintos principados que existen. Ojo, en la época de Maquiavelo, en los estados italianos no existían reyes, existían príncipes, que era algo equivalente, pero que se relacionaba más con, digamos, estados pequeños, porque recuerda que Maquiavelo es un pensador italiano, pero Italia no existía en esa época. Maquiavelo nace en Florencia. Y en esa época existían estados italianos pequeños, así como los griegos, así como existía Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, igual en lo que actualmente es Italia, ¿no? Lo que había quedado de Roma eran pequeños estados. Estaba Florencia, Milán, Nápoles, Venecia y los estados papales, los territorios gobernados por el Papa. Y cada uno de esos hombres que gobernaba estos estados era un príncipe. Por ejemplo, el Papa era un príncipe porque poseía tierras, poseía territorios, ¿no? Estaba el príncipe de Florencia, estaba el príncipe de Milán y así, ¿no? El príncipe de Nápoles. Cada territorio, cada pequeño estado italiano tenía su príncipe, su gobernante. Y muchas veces habían conflictos entre estos príncipes, ¿ya? Pero el problema para Maquiavelo no es tanto los conflictos que podían existir entre los príncipes italianos, que dentro de todo eran pequeños, digamos, eran escaramuzas, ¿no? No eran guerras en el sentido tradicional. El problema para Maquiavelo, sobre todo,
son los conflictos que se van a dar entre los estados italianos y los grandes estados europeos que se estaban formando en ese momento. Por ejemplo, España, recuerda, en esta época más o menos, se da la unificación de Castilla y León, ¿no? Y se crea un estado más fuerte. Luego, Francia también ya era un reino, tenía ejército, igual que España, ¿no? El reino de Castilla y León. Luego, el Sacro Imperio Romano Germánico también se había aglutinado, habían aglutinado varios pequeños estados y se había formado un gran estado y tenía su ejército. Y estos grandes estados eran potencias, ¿no? Es como, no se puede comparar un país latinoamericano actualmente con Estados Unidos o China o Rusia. Esos pequeños estados eran muy débiles frente a estos grandes estados. Y Maquiavelo se da cuenta del peligro que eso representaba. Es más, no solamente era un peligro, era algo ya latente, porque en ese momento se comienzan a dar una serie de invasiones de estos grandes estados hacia estos estados pequeños. Y Maquiavelo se percata de que si eso seguía así, en cualquier momento, estos grandes estados podían terminar absorbiendo como parte de su territorio uno de esos estados pequeños. Entonces Maquiavelo, como florentino, Maquiavelo nace en Florencia, recuerda que Florencia es la cuna del Renacimiento, está preocupado por esa situación. Además, Maquiavelo fue funcionario de gobierno, fue un funcionario público de la República de Florencia. Y él tuvo funciones diplomáticas, tuvo que ir a conversar con varios reyes europeos para ver cómo estaba la situación y qué intenciones tenían con respecto a Italia, ¿no? Bueno, los estados italianos. Entonces Maquiavelo es interesante porque es un visionario. Maquiavelo se percata de que la única solución para que los estados italianos no sean tan débiles es unirse, es decir, hacer una especie de unificación de esos estados. Y por eso es que en El Príncipe sugiere y de alguna manera impulsa, ¿no? Le recomienda al príncipe de Florencia que se vuelva en el príncipe de Italia, es decir, que se cree una nueva nación, la nación de Italia, y que este príncipe realice esa labor de unificación. Se da cuenta que es necesario que haya un líder que aglutine todos estos pequeños estados. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí viene la cuestión del príncipe. El problema es que evidentemente los otros príncipes italianos no van a querer renunciar a sus territorios, ¿no? ¿O tú crees que el Papa o los príncipes de los demás estados iban a ceder para, para darle esos territorios a un solo hombre? Evidentemente no. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, ahí dice, propone la concentración del poder en un solo hombre, monarquía. Ya, esto es cierto hasta cierto punto. Eso de monarquía no es tan exacto, porque repito, lo que existía en Italia no eran monarquías, eran principados, ¿ya? Claro, el término actualizado para nuestra época sería una especie de rey, de monarquía, ya, sí. Pero en esa época no existía en Italia monarquías, existían principados. Y lo que propone Maquiavelo es que un príncipe italiano lo que haga es obligar a los demás a renunciar a sus territorios, obviamente con guerras, para unificar todos los estados, para poder ser más fuertes y defenderse de los ataques de las potencias extranjeras, ¿ya? Ahora, esto, ¿por qué lo propone Maquiavelo? Porque se da cuenta de que es una situación crítica, un momento especial, un momento excepcional en la historia. Maquiavelo consideraba que si esto no ocurría, estaba en riesgo precisamente la existencia de estos estados, que estos estados podían terminar desapareciendo o siendo absorbidos. Entonces, a pesar de que propone esta concentración del poder en un solo hombre, eso no significa que Maquiavelo sea un pro-monárquico, como a veces se cree cuando se lee solamente El Príncipe. Lo que está diciendo Maquiavelo es, esto es lo que se necesita en momentos de crisis, que un hombre, ¿no?, ponga orden, o que un hombre concentre todo el poder para salir de esa situación de crisis, ¿ya? Andrés, yo escuché que juzgan a Maquiavelo por la frase el fin justifica los medios. Sí, pues efectivamente, pero acá hay un detalle. Maquiavelo nunca dice esa frase. Si tú lees El Príncipe, nunca vas a encontrar esa frase textualmente. Nunca la vas a encontrar, porque no la dice textualmente. Ahora, ¿hay partes donde da a entender eso? Sí, eso sí. Pero el problema es a qué fin se refiere Maquiavelo.
Y eso generalmente no lo dicen. ¿A qué fin se refiere Maquiavelo cuando dice el fin justifica los medios? Bueno, no lo dice así textualmente, pero sí lo da a entender en algún momento. ¿Pero a qué se refiere? ¿Cuál sería ese fin? ¿Cuál sería ese fin? Porque depende, ¿no? Usualmente se cree que el fin que justifica los medios es el poder, tener el poder. Yo, para mí, mi Estado. Ya, el fin que justifica los medios para Maquiavelo, no es la unificación de los estados, es el bien común. Es la conservación del Estado. La conservación en el sentido de que no desaparezca el Estado, ¿sí? En el sentido de que no desaparezca. Conservar el Estado. Si tú eres gobernante, ¿qué quieres? ¿Que desaparezca tu Estado o que permanezca? ¿Que muera tu Estado? ¿Que otro lo destruya? No, porque recuerda que él vive en la época del Renacimiento, y el Renacimiento es una época de constantes conflictos, de luchas por el poder, de conspiraciones, de envenenamientos, de reyes que incumplen con su palabra, firman tratados de paz y luego te traicionan. Con ese tipo de gente es con la que trataba Maquiavelo, porque Maquiavelo, como ya te dije, fue un funcionario de gobierno y él tenía como diplomático que ir y conversar con los reyes y calcular y ver qué cosa es lo que estaban pensando realmente, porque ellos te decían una cosa y en el fondo estaban planeando otra. ¿Se entiende? Entonces, cuando Maquiavelo se refiere, por ejemplo, a no respetar la palabra, eso era algo que hacían todos en esa época. Y Maquiavelo debe entender eso, pues, ¿no? O sea, tú vas a respetar tu palabra cuando te das cuenta de que el otro no está respetando la suya. ¿Sería realmente bueno eso? ¿Sería bueno para tu estado que tú fueras inocente, ingenuo, frente a alguien que te quiere destruir? No, porque la finalidad del gobernante es conservar su estado. Es decir, la finalidad del gobernante es que su estado no desaparezca, no se destruya, no sea absorbido por otro estado. Entonces, la idea para Maquiavelo es que la conservación del estado en épocas, ojo, en épocas de crisis, donde está en peligro la vida del estado, ¿sí? En ese momento se tienen que tomar medidas excepcionales. Lo que normalmente no está bien, lo que normalmente tú no harías, tienes a veces que hacerlo en esas situaciones. En ese sentido, ¿el fin justifica los medios? Sí. Y fíjate, usa metáforas o analogías con respecto a la medicina. Dice, por ejemplo, o sea, no lo dice así, ¿no? Pero te doy un ejemplo. A ver, ¿qué pasa si alguien tiene gangrena en la mano y se está extendiendo al brazo? Tú vas a decir, pobrecito, no le voy a cortar el brazo. Es malo cortarle el brazo a una persona. Claro, en una situación normal es malo cortarle el brazo. Pero si por tenerle lástima a esa persona, porque se va a quedar sin brazo, tú no haces nada, dejas que la enfermedad siga, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar con una persona que se le está gangrenando un miembro? La infección va a seguir y va a terminar muriendo, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, aunque sea doloroso, en esa situación particular es necesario tomar una medida extraordinaria. Eso es a lo que se refiere Maquiavelo cuando habla precisamente de la unificación de Italia. Normalmente no es bueno la monarquía, normalmente no es bueno darle todo el poder a un hombre, pero en una situación de crisis es mejor eso a esperar a ver qué pasa y que invadan los estados italianos y que los estados italianos desaparezcan. No sé si se entendió, ¿no? Es como el cáncer. Alguien tiene cáncer. ¿Cómo lo vas a curar? Vas a decir, no, la quimioterapia es muy agresiva, mejor le doy Panadol. Y así lo vas a curar. ¿Puedes curar a alguien con cáncer con Panadol? No. A eso se refiere Maquiavelo. En situaciones de crisis tenemos que usar medidas que normalmente no usaríamos en una persona sana, que normalmente no usaríamos en situaciones normales, ¿no? ¿Sí? Él apoyaba el utilitarismo en el sentido del bien común con las medidas drásticas. Ya, ahí hay un detalle, el utilitarismo viene después. El utilitarismo es una filosofía, una doctrina que viene mucho después. El utilitarismo es del siglo XVIII-XIX. Maquiavelo es del siglo XVI, ¿sí? Y además no es exactamente lo mismo, porque Maquiavelo habla del bien común, los utilitaristas también, pero el bien común del que habla Maquiavelo no es igual al bien común de los utilitaristas, porque el bien común de los utilitaristas tiene que ver con el bien de la mayoría, y para Platón el bien de la mayoría no necesariamente es el bien común, por si acaso.
Hay una sutil diferencia, pero bueno, sería un poco complicado explicarles con más detalles, ¿ya? Entonces, Camila, para Maquiavelo el hombre que tiene todo el poder de cumplir algunos requisitos, sí. Y ahí también es una buena pregunta. Claro, cualquiera no puede darle todo el poder, porque si le das todo el poder a un hombre malo, un hombre que busca satisfacer sus deseos, un hombre que busca el poder para vengarse, ¿no? O para tener riquezas y poder por sí mismo, no va a ser un buen gobernante. Para Maquiavelo, el príncipe debe cumplir ciertos requisitos, debe tener ciertas cualidades. Por ejemplo, si tú lees El Príncipe, vas a ver que dice, el príncipe debe saber de historia, el príncipe debe saber cómo se comportan los hombres, el príncipe debe saber cómo normalmente a lo largo de la historia los hombres se han comportado para saber cómo actuar él también. Debe ser un hombre instruido, no puede ser cualquier persona. Y bueno, tiene que tener otras cualidades más, ¿no? Tiene que ser virtuoso. Es más, en el mismo príncipe dice que el príncipe tiene que ponerse del lado del pueblo, más que del lado de los grandes, de los poderosos, tiene que ponerse del lado del pueblo, porque el fin del pueblo es más noble que el fin de los grandes. El fin del pueblo es no ser oprimido, mientras que el fin de los poderosos es oprimir para mantener su poder. Eso lo dice en el príncipe. ¿Sí? Bien, entonces con esos detalles te vas dando cuenta de que el príncipe del que habla Maquiavelo no es un hombre malo o no es un gobernante pues inescrupuloso que busca conservar su poder para satisfacer sus intereses nada más, ¿no? Ya, pero ¿dónde te das cuenta ya de manera absolutamente clara de que realmente lo que busca Maquiavelo es el bien común, ¿no? Y la supervivencia del Estado? En esta otra obra que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que como te digo, muchas veces no se lee y por eso no se interpreta adecuadamente su pensamiento. ¿Por qué no se lee? Uno, porque es más desconocida, no encuentras este libro así nomás en librerías, ¿no? Y dos, bueno, al menos en nuestro país, ¿no? Y dos, porque es una obra más extensa. El Príncipe lo lees, lo puedes leer en 3 días, 4 días, tiene 100 páginas. Los discursos es una obra de 400 páginas, más o menos, ¿no? Entonces tienes que tomarte más tiempo para leer, para analizarla, ¿no? Ahora, ¿qué hace en este libro los discursos? ¿Qué dice? A ver, Tito Livio, en primer lugar, ¿a qué se refiere con Tito Livio? Tito Livio era un historiador romano que escribe una historia de Roma y precisamente los discursos sobre la primera década de Tito Livio es un análisis acerca de la historia de la primera década de la República Romana tal como la cuenta Tito Livio en su historia de Roma. ¿Se entendió? Entonces, lo que hace Maquiavelo, repito, es un análisis de la República Romana, de las instituciones y las leyes de la República Romana. Recuerda que Roma tuvo 3 etapas, ¿no? Reino, República y Imperio. Reino, República e Imperio. ¿Cuál es la etapa que Maquiavelo analiza? La República. ¿Por qué? Porque Maquiavelo cree que la forma de gobierno más adecuada para cualquier estado es la república. Ojo, Maquiavelo cree que el príncipe del que estábamos hablando tiene que unificar los estados italianos, pero una vez que los ha unificado, una vez que ha logrado eso, tiene que dar paso a una república. Él no dice que se quede como monarquía Italia, no. Tiene que dar paso a una república. Tiene que formarse una república, porque la república es la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Por estas 3 razones. Fíjate, ¿cuáles son los pilares de la república? Primero, las leyes por encima de cualquier hombre. Las leyes son las que tienen que ser respetadas. No importa si tú tienes poder o si no tienes poder, si eres rico o si eres pobre, todos respetan las leyes. Para todos se cumple la ley. ¿Sí? 2, instituciones políticas, es decir, órganos de gobierno que permitan la participación política de todos los ciudadanos. Ojo, todos los ciudadanos tienen que participar en la vida pública. No solamente los ricos, no solamente los que tienen tiempo, todos, ricos, pobres, todos tienen que participar. ¿Por qué? Porque solamente una sociedad en la que todos están preocupados por cómo funciona esa sociedad puede ser una sociedad verdaderamente fuerte y sana. Una sociedad donde solamente algunos se dedican a la política y otros no les interesa, es una sociedad que
está corrompiéndose, degenerando moralmente. Ojo, Maquiavelo habla bastante de la moralidad. Habla bastante de la moralidad. Sobre todo en esta obra te das cuenta de que para Maquiavelo es indispensable que los ciudadanos sean virtuosos. En una república los ciudadanos son virtuosos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están preocupados por la comunidad, no por su vida privada, sino por la comunidad. Buscan el bien común. Por eso es que Maquiavelo también en esta obra critica mucho las luchas de facciones, que fue una característica para Maquiavelo que llevó a la decadencia de la República de Roma y que convirtió a Roma en un imperio. Cuando hay luchas de facciones, ¿sí? Es decir, cuando se forman grupos y cada grupo busca su beneficio y no le interesa el beneficio de la comunidad, es decir, no le interesa el bien común, sino su bien particular, es cuando comienza la degradación del Estado, cuando comienzan los problemas, ¿sí? Bien, entonces recuerda, para Maquiavelo el estado ideal es la república, porque en la república es donde se pueden dar precisamente estas tres cosas, o se dan estas tres cosas, las leyes, las instituciones y la participación activa en la política de todos los ciudadanos. Ojo, para votar directamente por sus leyes, para proponer leyes también, ¿no? Y para mantener activa la vida pública, para también fiscalizar a los gobernantes. ¿Ya? Bien, vamos a Rawls. Fíjate, John Rawls es un filósofo más reciente. Fíjate la época en la que él vive, ya es siglo XX. ¿Ya? John Rawls es un filósofo liberal. En un momento vamos a explicar qué cosa es el liberalismo político, ¿ya? Que es una corriente de la filosofía política. John Rawls es un liberal, pero hay un detalle con John Rawls. A pesar de que es liberal, se da cuenta de que un defecto del liberalismo clásico, él no es un liberal clásico, el liberalismo clásico es el que plantea John Locke, que es el padre del liberalismo, el empirista John Locke, ¿ya? El filósofo John Locke. Un defecto del liberalismo de John Locke y de la mayoría de liberales es que se centran en la libertad, pero no se percatan de la importancia de la justicia. ¿Y por qué se percata de eso? Porque si tú estudias la historia de Estados Unidos, por ejemplo, tú debes saber, pues, ¿no? Que Estados Unidos siempre se ha opuesto a los regímenes comunistas, ¿no? Totalitarios, que habla de la libertad, la democracia, etc. Pero a pesar de eso, hay algo curioso. En Estados Unidos siempre han habido grupos comunistas. Siempre, hasta ahora, hay grupos comunistas en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y no solamente grupos ya comunistas, sino que cada cierto tiempo hay problemas y hay reclamos con digamos, este intento de cambiar el sistema liberal de Estados Unidos, económico y político. ¿Y por qué? ¿Porque la gente es loca? No. Rawls se da cuenta de que uno de los grandes problemas del liberalismo es que considera que cada uno forja su destino. Ya, eso desde cierto punto de vista es cierto, pero hay un problema. No nos damos cuenta de que el punto de partida de la vida de muchos de nosotros no es igual al de los demás. Es decir, si yo he nacido en una clase media, ¿no? Con ciertas limitaciones, pero en general con privilegios también, ¿no? Porque tengo mis padres, tengo una casa, no tengo que pagar alquiler, mis padres pueden costear mi educación en un colegio privado, puedo ir a la universidad, todo eso son privilegios. No todos pueden hacer eso, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, cada quien es dueño de su destino, ¿no? Pero sin percatarme de que hay otros que no gozan de las mismas facilidades que yo. Entonces ahí viene un problema precisamente. Los que por ejemplo, una persona que ha nacido en un barrio pobre, cuya familia no tiene dinero para costear su educación, que tiene que trabajar desde niño para sobrevivir, evidentemente vive en una situación injusta en esa sociedad, porque él no ha decidido nacer en la pobreza. Entonces Rawls se va a dar cuenta de que esta idea del liberalismo, que parece muy simple y parece correcta, de que cada uno hace su destino, ¿no? Y que por lo tanto la base de toda sociedad es el individuo, ¿no? No es del todo correcta. ¿La libertad se debe proteger? Sí, claro, la libertad se debe proteger, pero hay algo antes de la libertad, que es la justicia. Si una sociedad no es justa,
no funciona. Por eso Rawls dice, hay que hacer un nuevo contrato. Ahí viene la palabra neocontractualismo. El neocontractualismo implica ¿qué cosa? Hay que hacer un nuevo acuerdo entre todos nosotros. A partir de ahora no solamente va a ser la libertad, sino la justicia, sobre todo, la base de la sociedad. Pero para alcanzar justicia, es decir, un trato igualitario para todos, hay que, ojo, un trato igualitario para todos, hay que primero hacer que aquellos que han nacido en desventaja, ¿sí? Porque hay personas que nacen en pobreza extrema, por ejemplo, y nacen con desventaja, tengan las mismas oportunidades que los demás para salir de esa situación. Es decir, para crear su propio proyecto de vida. Y eso no quiere decir que tú le vas a decir como gobierno, mira, tienes que hacer esto, esto. No, no te tienes que involucrar en cada cosa que hace. Lo que tienes que hacer simplemente es emparejar la cancha, como dicen los periodistas deportivos, ¿no? Lo que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Poner condiciones mínimas para que todos tengan las mismas posibilidades de surgir y de hacer su vida. Ahora, ¿cómo logramos esta justicia en el sentido de que todos tengan los mismos derechos? Tiene que haber una especie de velo de ignorancia. El velo de ignorancia es una especie de metáfora, ¿ya? Se refiere a que no debes ser parcializado. Cuando tú te parcializas, porque dices, ah, bueno, pues, pero ellos son pobres porque quieren, ¿para qué se reproducen? O te pones con esa actitud. Fíjate, lo que estás mostrando simplemente es que estás hablando desde tu posición, ¿no? No te percatas de la realidad. ¿Se entiende? Estás parcializado porque tú no sufres lo que esa persona sufre. Pero ¿qué pasaría si tú no supieras, por eso viene el velo de ignorancia, imagínate que desconocieras en qué posición económica has nacido, imagínate que pierdes la memoria, ya te da amnesia, y no sabes quién eres, de qué posición económica eres, quién es tu familia, qué profesión tienes, dónde has nacido, no sabes nada. ¿Pensarías igual? ¿Dirías eso también? Bueno, que cada uno vea por su cuenta. No, no. Dirías, bueno, todos debemos tener las mismas posibilidades de surgir, todos debemos tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, esa imparcialidad es la que busca Rawls. Hay que ser imparciales, ¿sí? Por eso dice, propone Berlina como escenario para soslayar toda actitud parcializada, que es negativa, porque la actitud parcializada nos hace ver nuestra realidad, pero nos impide ver la realidad de los demás. Entonces, supuesto el velo de ignorancia, es decir, asumiendo que somos imparciales, ¿a qué conclusiones llegaríamos? Uno, primera conclusión, cada persona debe tener un derecho igual al de los demás. Si tú eres verdaderamente imparcial, te vas a dar cuenta de que no es justo que unas personas tengan ciertos derechos y otras personas no. ¿Cierto? ¿Sí? Es decir, usando tu razón, o sea, desde un punto de vista netamente racional, te das cuenta de que lo justo es que todos tengamos los mismos derechos. ¿Cierto? Y segundo, también, siendo absolutamente imparciales y racionales, también podemos llegar a la conclusión de que las desigualdades sociales y económicas deben resolverse. Es decir, las desigualdades económicas y sociales no pueden ser la base de una sociedad. Ahora, eso no quiere decir, ojo, que todos sean iguales, que todos tengan exactamente lo mismo, porque eso ya sería un comunismo, plantear que no haya propiedad privada, que todos tengan exactamente lo mismo. No, Rawls no plantea eso. Fíjate, es liberal, ¿eh? Pero se da cuenta de que hay grandes desigualdades sociales que impiden la cohesión de la sociedad, que impiden que haya justicia. Entonces, cuando hay una gran desigualdad, por ejemplo, personas pues que no tienen ni para comer, evidentemente eso va a traer problemas. Entonces, ¿el Estado tiene que buscar resolver eso? Sí. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Dándole dinero a la gente? No. Simplemente dando ciertos beneficios para que la persona misma, por sus propios medios, pueda salir de esa situación. Por eso dice, el mayor beneficio será para los miembros menos favorecidos. El Estado tiene que buscar beneficiar a las personas que han nacido en una situación de desventaja, como, por ejemplo, con ciertas políticas que puede implementar el Estado. Por ejemplo, las becas. Las becas son una buena forma de ayudar a aquellos que han nacido en una situación de desventaja a salir de esa situación con cierta ayuda, lo cual no significa regalarles dinero. ¿Se entiende? O, por ejemplo, crear leyes para propiciar que las empresas contraten a personas con discapacidad, ¿cierto? Porque una persona con discapacidad evidentemente está en desventaja
con relación a otra que no tiene discapacidad, para encontrar empleo, para una serie de cosas. Entonces el Estado tiene que buscar beneficiar de alguna forma, por ejemplo, con una ley especial para ellos, para que las empresas puedan contratarlos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y B, los cargos y puestos deben estar abiertos para todos. Es decir, se debe buscar que el Estado, los puestos del Estado, no sean, digamos, ocultos o estén hechos de tal forma que solamente algunas personas puedan ocupar los cargos, sino que sea abierto, que cualquier persona que, obviamente, que cumpla con los requisitos, pueda acceder a estos cargos. Porque de lo contrario, si solamente pueden acceder a ellos algunas personas, siempre se van a dar privilegios, argollas y todo esto que ya conocemos, ¿no? Entonces, para evitar eso y para que haya justicia, los cargos y puestos deben estar abiertos para todas las personas, sin excepción. Y en el caso de los puestos públicos, ¿no? Y los cargos de otro tipo, en entidades privadas también, o sea, que no haya ninguna forma de discriminación por el origen económico, el origen social, etcétera. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver las principales corrientes de la filosofía política. Fíjate, tenemos el liberalismo. Justo acabamos de ver a Rawls, fíjate en los representantes. ¿Qué representantes tenemos del liberalismo? Locke, Mill, Rawls y Popper. John Locke, el empirista, ¿te acuerdas de la filosofía moderna, el padre del empirismo moderno? John Stuart Mill, que está ahí también en el medio, que es utilitarista, lo vimos en Ética, Rawls, que lo acabamos de ver, y Popper, que usualmente es conocido en el ámbito de la epistemología, pero también habla acerca de cuestiones políticas. Tiene un libro, un famoso libro, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Donde plantea sus ideas políticas liberales, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama liberalismo? Porque lo esencial, lo fundamental de esta corriente política es la defensa de la libertad individual, la defensa de la libertad del individuo. Es decir, la idea de que el individuo está por encima del colectivo. Ojo, el individuo está por encima del colectivo. Entonces, yo no puedo sacrificar para los liberales, yo no puedo sacrificar el interés individual por el interés colectivo. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que yo soy gobernante y yo considero que lo mejor para la sociedad es tal cosa. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿yo puedo obligar a los individuos a hacer algo que ellos no quieren? No. Ojo, no se puede violar la libertad individual. Para los liberales, la libertad de vivir como yo quiera, de pensar como yo quiera, siempre y cuando, y ahí está el detalle, siempre y cuando yo no haga daño a nadie, está por encima de cualquier cosa. Es decir, el Estado no me puede obligar a hacer algo que yo no quiera, salvo que yo viole una ley o salvo que yo vaya en contra de la integridad, por ejemplo, de una persona. Todo lo que está en la esfera privada es mi decisión, es decir, lo que yo como, lo que yo veo, lo que yo escucho, cómo yo vivo en mi casa es mi vida privada, es mi problema y el Estado no puede violar mi libertad. ¿Se entiende? No puede ir en contra de mi libertad individual, ¿ya? Entonces, el poder político del Estado debe estar limitado, porque si no es limitado, ¿no? O sea, si es ilimitado, el Estado podría entrometerse en tu vida privada. ¿Se entiende? El poder político del Estado debe ser limitado para que no interfieran los derechos individuales y fundamentales. ¿Cuáles son los derechos individuales fundamentales? La vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Quién fue el primero que planteó eso? John Locke. Repito, John Locke es el padre del liberalismo político. John Locke, ¿qué plantea? Que el Estado ha sido creado para proteger tres derechos. ¿Cuáles son esos tres derechos? La vida, la libertad y la propiedad privada. Repito, el Estado, para John Locke, ha sido creado por acuerdo, ojo, ha habido un acuerdo, una especie de contrato. Si has dado el simulacro, ahí te digo, vino una pregunta sobre el liberalismo de John Stuart Mill, ¿no? De su libro sobre la libertad. Y justamente ya hablaban del contrato. ¿El contrato qué cosa es? Un acuerdo que establecen los hombres para crear el Estado. Ya bueno, John Stuart Mill no está de acuerdo con eso, ¿ya? Eso lo dicen justo en ese fragmento que ha venido en el simulacro. John Stuart Mill no está de acuerdo con la idea de acuerdo, de contrato, pero el que sí habla de eso y sí está de acuerdo con esa idea es John Locke. John Locke creía que los hombres se habían puesto de acuerdo para crear el Estado. ¿Para qué?
¿Por qué se crea el Estado? Para proteger estos tres derechos individuales fundamentales, que son además derechos naturales, es decir, son derechos con los que nacemos los seres humanos, la vida, la libertad y la propiedad privada. Por lo tanto, sería absurdo que el propio Estado viole esos tres derechos. Es decir, el Estado está para proteger nuestra vida, por eso es que hay policía, fuerzas armadas, nuestra libertad, por eso también es que hay policía, y propiedad privada, ¿no? Esas son las funciones del Estado, proteger la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿ya? Ahora, obviamente, si es que tú incumples con una ley, por ejemplo, si tú agredes a otra persona o matas a alguien, evidentemente ahí tu libertad ya no puede ser igual. ¿Por qué? Porque has violado el contrato, has violado el acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ir a la cárcel, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente en esos casos. Pero si es que tú no vas en contra de ninguna ley, el Estado no puede entrometerse con tu vida privada, no puede coaccionar tu libertad, no puede quitarte tu libertad. ¿Ya? Ahora, ojo, ¿qué dice John Locke? ¿Qué pasa si el Estado comienza a hacer cosas para las cuales no lo he puesto ahí? Es decir, si el Estado comienza a entrometerse en mi vida privada, si el Estado comienza a ser tiránico, déspota, a violar las libertades, a violar la vida, ¿qué hago? Comienza a matar gente, ¿qué hago? ¿Tengo que quedarme tranquilo? Para John Locke, no. El ser humano, los ciudadanos tienen derecho a la insurgencia. Los ciudadanos tienen derecho a ir en contra del gobierno si ven que el gobierno está atacando los derechos individuales fundamentales. ¿Ya? Eso plantea Locke, el derecho a la insurgencia. Ojo, ¿ya? Y bueno, solamente para hablar un poco de Popper, ¿ya? Solamente para hablar un poco de Popper, Rodrigo, pero Rawls no dijo que la justicia por delante de la libertad, sí. Ahora, eso no significa que Rawls no sea liberal, es liberal, pero ¿por qué la justicia antes que la libertad? ¿O en qué sentido se puede compaginar las dos cosas? Porque para Rawls la libertad individual igual se tiene que proteger, o sea, tú no puedes obligar a alguien a hacer algo que él no quiere, tú no puedes, digamos, crear un ideal de sociedad y ajustar a los individuos a ese ideal. Tú no puedes sacrificar el individuo al colectivo. Para Rawls eso no está permitido. Tú tienes que respetar al individuo siempre. El individuo es la base de la sociedad para Rawls. Pero, eso no quiere decir que la justicia no sea importante. La justicia es fundamental. La justicia es la base. Pero la justicia no puede, o sea, no por el deseo de hacer justicia tú puedes ir en contra de la libertad de un individuo. A eso me refiero. ¿Ya? El hecho de buscar la justicia no significa que vas a ir en contra de la libertad de un individuo. Rodrigo me dice, ¿no hay libertad sin justicia? Claro, eso diría Rawls. Eso diría Rawls, que no hay una verdadera libertad si no hay justicia. ¿Sí? Pero no podemos, digamos, usar la excusa de la justicia para coaccionar libertades, porque eso también sería incorrecto. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, para que la sociedad sea justa y no haya desigualdad, hay que eliminar la propiedad privada y le quito todo, o sea, como el comunismo, pues, ¿no? Para que todos tengan lo mismo, para que no haya desigualdad, para que no haya injusticias, entonces yo le quito al rico para darle al pobre. No, porque ahí estás violando una libertad. ¿Se entiende? Con eso no estaría de acuerdo Rawls. ¿Se entendió? Franco, Mix, disculpe, Popper también es neoliberalista como Rawls. Ojo, no son neoliberal. El neoliberalismo es un concepto que se usa sobre todo para el ámbito de la economía, ¿ya? Ellos no son neoliberales, son liberales, ¿ya? La base del liberalismo, o mejor dicho, el liberalismo político es la base del liberalismo económico. Eso sí, porque el liberalismo económico surge después. El liberalismo económico surge en el siglo XVIII. Locke es del siglo XVII, o sea, es anterior. ¿Ya? El liberalismo político es anterior y las bases del liberalismo económico vienen del liberalismo político. ¿Ya? Entonces, Popper es liberal, sí, pero no como Rawls, porque sobre todo Popper lo que va a hacer es una crítica a los totalitarismos. Por ejemplo, el fascismo fue un totalitarismo, sí. El régimen nazi en Alemania fue un totalitarismo, sí. Lo que critica Popper es cómo se forman los totalitarismos. Y para Popper el origen, la fuente de los totalitarismos es creer que hay una verdad absoluta.
es plantear que hay hombres que conocen la verdad y que son los que deben gobernar. En pocas palabras, lo que hace Popper es una crítica de lo que plantea Platón. Porque para Popper, si tú planteas que hay un hombre que sabe la verdad o que tiene un conocimiento superior, ese hombre va a tratar de hacer la sociedad en función de lo que él cree que es correcto y va a terminar condenando a todo aquel que no se ajuste a ese esquema social, por decirlo así, ¿no? Y eso es el origen de los totalitarismos para Popper. Ese es el origen de todos estos estados totalitarios. ¿Ya? Rodrigo, ¿sería como un sofista? Popper, ¿te refieres? ¿Sería como un sofista? Desde cierta perspectiva, sí, porque precisamente cuando él habla de la sociedad abierta, él considera que la democracia, que es la forma más conocida de sociedad abierta, implica la aceptación de distintos valores, de distintas creencias, de distintas formas de vida, de alguna forma, pues la idea de un relativismo, ¿no? De que no hay una verdad absoluta, ¿no? Por eso es que también habla de la tolerancia, ¿no? De que en una sociedad debe existir, en una sociedad plural debe existir tolerancia. La tolerancia debe ser la base de la sociedad. Eso es lo que plantea Popper, ¿ya? Em, Damaris, ¿puede repetir lo que es el contrato? El contrato se refiere al acuerdo que han suscrito, entre comillas, los hombres. O sea, no es que sea un contrato de verdad, ¿no? Sino se refiere al acuerdo que hicieron los hombres para crear el Estado. Eso lo plantea Hobbes, lo plantea Locke, lo plantea Rousseau también. ¿Ya? La idea de que el Estado surge por acuerdo, es decir, los hombres en algún momento se dieron cuenta de que no podían vivir, digamos, a la libre, ¿no? No podían vivir como animales y se dieron cuenta entonces que tenían que crear una entidad que estuviera por encima de los demás, ¿no? Y acordaron crear el Estado. A eso se refiere la idea del contrato, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Fíjate, eso es liberalismo. Tenemos también el republicanismo. El republicanismo ya lo hemos más o menos abordado cuando hemos visto Maquiavelo. Maquiavelo es un representante del republicanismo, ya te dije por qué, porque para él en la forma de gobierno ideal, el modelo de gobierno que deberían seguir los estados es la república, ¿ya? Ahora fíjate, él es el primero de, digamos, de esta tradición, así, tal cual, republicanismo. Luego viene Rousseau, Maquiavelo es siglo XVI, siglo XV, XVI. Rousseau ya siglo XVIII. Y Skinner es siglo XX, ¿ya? Skinner es, más que un filósofo, es un estudioso, un especialista acerca de temas de republicanismo, ¿ya? Ahora, ¿qué plantea el republicanismo? Primero, el establecimiento de un Estado independiente. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de Maquiavelo te decía que Maquiavelo se da cuenta de que los estados italianos son débiles frente a las potencias extranjeras? Entonces, Maquiavelo se preocupa porque los estados italianos no sean sometidos, es decir, no sean dependientes de otros estados más fuertes, porque eso es lo que ocurría en los estados italianos de Renacimiento. Florencia era un estado importante culturalmente, artísticamente. ¿Te acuerdas que era la cuna de Renacimiento, Florencia? Sin embargo, desde un punto de vista político, militar, no era nada. Los estados italianos tenían que contratar mercenarios para defenderse, porque no tenían ejércitos. Entonces, Maquiavelo lo que dice es que lo que debe buscar el Estado es ser independiente de cualquier poder extranjero. No debe permitir su sometimiento por parte de ninguna potencia. Y por eso es que Maquiavelo, como te decía, propone para evitar esta dominación o sometimiento, propone la unificación de los estados italianos, ¿no? Entonces, ¿por qué no podían ser estados independientes verdaderamente, a pesar de toda su riqueza y todo su esplendor artístico, etcétera? Porque tenían que aliarse, como eran pequeños estados, tenían que aliarse con potencias para evitar que otras potencias las invadieran. Y eso evidentemente es humillante, ¿no? Desde un punto de vista político, eso no es soberano. O sea, tú no puedes ser un estado soberano si necesitas la protección de otro estado para sobrevivir. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso el republicanismo lucha contra la dominación política, económica y social, interna o externa. Dominación política, porque puede haber una dominación política como estamos hablando por parte de una potencia extranjera sobre un país más pequeño, ¿no? Puede haber dominación política en ese sentido externa, pero también interna, porque dentro de los estados también hay clases sociales, si quieres llamarlo así, ¿no? El concepto de clase es un concepto marxista, pero
no han habido pues diferencias sociales solamente desde la época de Marx, diferencias sociales hay desde mucho antes, ¿no? Incluso Platón habla de la diferencia entre ricos y pobres y dice que ese es el principal origen de los conflictos sociales, la diferencia entre ricos y pobres. Maquiavelo también habla de eso y por eso Maquiavelo dice la dominación política, económica y social se da tanto entre estados, porque hay estados más fuertes económica, políticamente, pero también se da internamente, porque hay hombres que tienen más poder que otros, por los cargos que ocupan, por las riquezas que tienen o por el estatus que tienen. ¿Cierto o no? Entonces, lo que plantea el republicanismo es que estas diferencias sociales, y acá hay un detalle interesante, ojo, ellos no son tan utópicos, los republicanos, como los comunistas, por ejemplo, que buscan una igualdad absoluta. Marx quiere eliminar la propiedad privada, que todos tengan exactamente lo mismo. El republicanismo no. El republicanismo cree que hay que luchar contra las desigualdades, sí, pero ¿eso quiere decir que todos vamos a tener lo mismo? No. El republicanismo, Maquiavelo, Rousseau, considera, y en ese sentido son realistas, que siempre van a haber desigualdades, pero la cuestión es que esas desigualdades no sean tan grandes, porque cuando son muy grandes surgen conflictos, surgen problemas, surge dominación de unos hombres contra otros hombres. Si un hombre es demasiado pobre, va a hacer lo que sea para sobrevivir, se va a humillar, se va a degradar moralmente. ¿Eso lo podemos permitir dentro de un Estado? No. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, un gobierno, fíjate, con una constitución y leyes que estén por encima de todo poder particular, eso también lo vimos hace un momento. Para Maquiavelo, por eso la república es la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque la república se basa en una constitución y leyes que tienen que ser obedecidas por todos, no por los más pobres, no por la clase media, no por los más ricos, nada, por todos. Pobres, ricos, clase media, gobernantes, todos tienen que obedecer la Constitución y las leyes. Y el que la desobedezca tiene que ser juzgado como cualquier ciudadano particular. Ojo, eso lo dice en los discursos. Incluso el gobernante, los gobernantes, los senadores, el cargo político que tengan, quien cumple una ley tiene que ser juzgado de la misma forma que cualquier otro ciudadano. Y la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos de la patria. También, ya dijimos eso, ¿no? Es importante que todos se involucren en los asuntos políticos. Es importante promover por eso el interés común, que las personas, los ciudadanos estén interesados por el bien de todos, que asistan a las votaciones. Ojo, para el republicanismo no está bien que nosotros elijamos un congreso para que ellos decidan por nosotros. Para los republicanos, los ciudadanos tenemos la obligación de nosotros, por nosotros mismos, votar por las leyes y proponer leyes. ¿Sí? Ahora, aparte de Maquiavelo, ¿qué otros representantes tenemos? Ya dijimos Rousseau y Skinner. Rousseau es importantísimo, porque Rousseau, recuerda que escribe una famosa obra que es El contrato social, y justo a partir de lo que me preguntó hace un momento por el chat, Damaris, ¿no? Sobre contrato. Recuerda, Rousseau también habla del contrato. El contrato es el acuerdo que los hombres han establecido para crear el Estado, ¿no? Entonces, para Rousseau, los hombres nos pusimos de acuerdo para crear el Estado, para que ese Estado buscara el bien de todos, para que protegiera el bien de todos, para que protegiera no solamente la vida, la seguridad, ¿no? Sino para buscar la realización de todos los hombres dentro del Estado, para buscar el bien de todos los hombres. Ahora, no ha funcionado muy bien, ¿no? Y habría que analizar, y precisamente eso es lo que hace Rousseau, por qué no ha funcionado bien este contrato que hemos establecido los hombres para vivir, ¿no? Pero bueno, lo importante, recuerda, es que el republicanismo considera que los ciudadanos tienen que participar activamente, no pueden delegar su función de ciudadanos en otro. Por ejemplo, ellos no estarían de acuerdo con esto que nosotros hacemos actualmente de elegir congresistas, elegir presidente, y ya ellos que gobiernen y ya después nosotros hacemos nuestra vida privada. No. ¿Por qué? Porque eso implica desinteresarte de la política, y la política no puede ser algo que no te interese, porque tú eres parte de una comunidad. Y como parte de esa comunidad tienes que participar activamente en las decisiones políticas, porque esas decisiones te afectan finalmente a ti también, ¿no? Y además,
Para lograr eso, Rousseau, sobre todo, habla de la educación cívica. Esta idea de una educación cívica, de que tienes que formarte en tus derechos, digamos, en conocer las leyes, las obligaciones de todo ciudadano, esa idea de la educación cívica es una idea que viene de Rousseau, ¿sí? Y que se ha instituido en los países europeos y que nosotros hemos imitado a partir de la influencia de la filosofía de Rousseau, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora al anarquismo, ¿ya? Mira, el anarquismo es una corriente de la filosofía política. Em, Rodrigo, a ver, voy a leer. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre Maquiavelo y Rawls? ¿Los republicanos y el liberalismo tienen diferente enfoque? No, sí, son diferentes. Ojo que los republicanos también hablan de la libertad, también les parece importante la libertad, pero la libertad del republicanismo no es igual que la libertad del liberalismo, porque el liberalismo dice, bueno, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo no contravenga una ley. Yo no mate a alguien, no agreda a alguien. Si yo no violo ninguna ley, entonces todo lo que yo haga dentro de mi casa es mi problema. Para el republicano no. El republicano también defiende la libertad, pero la libertad en un sentido distinto, porque la libertad para el republicano no puede estar desligada de la virtud. En ese sentido se parece más a lo que pensaban los griegos. O sea, tú no puedes, por ejemplo, decirte, ah, bueno, como yo soy libre de hacer lo que yo quiera, entonces me voy a tomar drogas en mi casa, ¿no? Si no agrego a nadie, si no mato a nadie, si nadie se entera, es mi problema. Para el republicanismo eso no es válido. ¿Por qué? Porque el republicanismo, o un republicano, Maquiavelo, Rousseau, ¿qué diría? Bueno, ¿y qué clase de ciudadano crees que vas a ser si eres una persona que no sabe controlarse? ¿Qué clase de ciudadano vas a ser si consumes drogas? ¿Vas a ser una persona realmente racional? ¿Vas a poder evaluar la situación en el caso de que necesites participar en la vida política? Bueno, y es más, el liberal, precisamente esa es una diferencia también. El liberal simplemente diría, bueno, el de loca al menos, ¿no? Yo voto por congresistas, parlamentarios, y ellos deciden por mí, ¿no? O sea, se desentiende de la vida pública, de la vida política. El republicano no. Para el republicano es fundamental la vida política. Para el liberal, lo más importante es la vida privada. Y el Estado tiene que dedicarse a proteger mi vida, mi seguridad y mi propiedad privada y punto, ¿no? Para eso yo elegí el Estado. No para que busque la igualdad, no para que busque la justicia, no para que haya educación gratuita, no para que cree hospitales. Para el liberalismo todo eso es asunto privado. Es decir, cada uno baila con su pañuelo. Cada uno ve cómo se provee de lo necesario. ¿Sí? En cambio, para el republicanismo no. El republicanismo sí considera que el Estado debe buscar que no haya tanta desigualdad, que hayan ciertas condiciones mínimas este, para que todos puedan tener, digamos, los mismos beneficios, que haya un bien común. ¿Sí? Ya. En el sentido de que uno no va a la posición de otro, no. Miren, en el caso de Maquiavelo, bueno, Maquiavelo es anterior a Rawls, ¿no? Rawls no habla de Maquiavelo. Rawls sobre todo lo que hace es o sea, plantea un liberalismo, pero un liberalismo un tanto crítico del liberalismo clásico. Es liberal, pero igual, digamos, hace una revisión, un replanteamiento del liberalismo clásico porque se da cuenta de que el liberalismo clásico es demasiado eh, ajeno al problema de la justicia, ¿ya? O sea, de que hay algunos puntos en común, sí habrían algunos puntos en común, pero en el caso de Maquiavelo y de los republicanos, para ellos sí es importante que el Estado tenga más presencia en la vida política. En cambio, para Rawls, el Estado, como la mayoría de liberales, básicamente tiene que dedicarse a la protección de los tres derechos y bueno, en el caso de Rawls, sí considera que también debe tomar ciertas medidas, pero así medidas muy puntuales, muy específicas, para lograr que todos tengan acceso a la posibilidad de crear un proyecto de vida. ¿Ya? A ver, ya. Vamos al anarquismo entonces. El anarquismo, fíjate, propone la abolición del Estado para preservar la libertad del individuo. Fíjate que acá también está el tema de la libertad. Pero la libertad del anarquismo es absoluta. O sea, cuando el anarquismo dice libertad, dice, mientras haya Estado, no hay libertad. O sea, mientras haya un policía, un militar, un presidente, un congresista, un alcalde, no hay libertad. La libertad del anarquismo es radical. ¿Por qué? Porque los anarquistas creen que el ser humano es libre por naturaleza. El ser humano ha nacido libre. Esa es su naturaleza. Por eso proponen la abolición. ¿Qué es la abolición? La desaparición del Estado.
Mientras haya algún tipo de dominación, mientras haya algún tipo de jerarquía, mientras haya un hombre al que yo tengo que obedecer, no va a haber libertad. Por eso tiene que desaparecer de manera absoluta el Estado para que el hombre pueda ser verdaderamente libre. Ahora, alguien diría, y por eso es que el anarquismo muchas veces se asocia con el caos, ¿no? Pero eso no es posible, porque si desaparece el Estado, todos harían lo que se les daría la gana, ¿cierto? Eso es lo que pensamos. Pero entonces tú dirías, oye, pero estos señores están locos, ¿no? ¿Cómo van a proponer la desaparición del Estado si todo sería un caos? El problema o la cuestión, el detalle, está en que ellos no creen que esa va a ser la consecuencia necesaria. Ese es el detalle. Para ellos, que desaparezca el Estado no va a sacar lo peor del hombre, sino al contrario, lo mejor. ¿Por qué? Porque el hombre es bueno por naturaleza. El hombre, para el anarquismo, es bueno por naturaleza. ¿Y esto de dónde viene? Esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza, de Rousseau. Ojo, no son republicanos los anarquistas, pero sí toman ciertas ideas de Rousseau. Recuerda que Rousseau en el contrato social dice esta famosa frase, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Pero el hombre nace bueno, el hombre es solidario, es piadoso por naturaleza, el hombre busca cooperar con el otro. Por eso para el anarquismo sí es posible una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. Sí es posible, ¿ya? Pero para lograr la abolición del Estado, evidentemente, pues no va a ser por medios pacíficos, porque los gobernantes no van a querer dejar de lado sus cargos, sus puestos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la revolución. Y acá es donde van a coincidir anarquistas con comunistas. El comunismo también plantea la revolución. Recuerda, la revolución implica el cambio de orden social y económico. Para el anarquismo debe desaparecer el Estado y para que desaparezca tiene que hacerse la revolución. ¿Y por qué dice a favor de la clase obrera? Porque evidentemente los oprimidos dentro de los estados son las clases más bajas, las clases trabajadoras, ¿no? Por eso es que los anarquistas, sobre todo, lo que hacen es ir a las fábricas y conversar con los obreros. En esa época, ojo, anarquistas y comunistas viven en la misma época, pero son dos planteamientos distintos, porque el anarquismo quiere que desaparezca toda forma de jerarquía, quiere que desaparezca toda autoridad, que no haya ninguna autoridad, ¿sí? En cambio, el comunismo, fíjate, no plantea la desaparición de toda autoridad, porque el comunismo plantea que el proletariado se vuelva el gobierno, es decir, que los que gobiernen ahora sean los proletarios y ya no los burgueses. Esa es la diferencia, ¿se entiende? ¿Se entiende, chicos? A ver, denme unos minutos, por favor, porque hay un poco de bulla, voy a cerrar la ventana, ahorita vuelvo, ¿ya? Ya, chicos, a ver. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Se entendió la diferencia entre anarquismo y comunismo hasta ahora?
¿Sí? ¿Tienen alguna duda? A ver, entonces continuamos, ¿ya? Todo claro. Ya. Entonces les estaba Profesora, diciendo, fíjense. ¿Alguien quiere participar? mi profesora dijo que podía repetirme según el anarquismo, ¿quiénes deberían gobernar? Ah, ya, ya. Entonces, ya vamos a repetir esa parte porque es importante, ¿ya? A ver, primero te decía, anarquistas y comunistas viven en la misma época. Y los dos, ya, las dos posturas, las dos corrientes, plantean la revolución social. Las dos también plantean que la revolución va a venir por parte de las clases trabajadoras porque evidentemente son las clases oprimidas, las clases que están insatisfechas con el orden, ¿no? Con la situación económica, política, social. El anarquismo cree que no debe haber autoridades, cree que no debe haber Estado. Es decir, para el anarquismo no debe haber policía, no debe haber ejército, no debe haber alcaldes, no debe haber presidentes, no debe haber congresistas, parlamentarios, no debe haber nada. Es decir, y tú podrías decir, ¿no? Como me ha preguntado Damaris, ¿y cómo se organizan entonces? ¿Quién gobierna? No gobierna nadie propiamente. Se dan como cooperativas, es decir, cooperan entre los hombres. Vendría a ser, mira, ojo que el anarquismo sí se ha realizado en ciertas comunidades, en ciertas localidades. Hay partes de estados, o sea, hay lugares en estados que existen ahora que se gobiernan de manera anarquista. Son formas comunitarias. Vendría a ser, mira, para que lo entiendas mejor, ¿no? Para ellos funcionaría algo más parecido a lo que funcionaba en el incanato, la Mita, la Minca, ese tipo de organizaciones. Claro que en esa época había de todas maneras un Inca, había todo un ordenamiento social, ¿no? Pero para ellos no sería necesario todo eso si es que hay esas formas de cooperación entre hombres. Ahora, ¿por qué creen ellos que sí es posible? Porque para ellos, como te decía, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Y eso de dónde lo sacan? De Rousseau. Recuerda, mira, ¿quiénes son los principales representantes del anarquismo? Proudhon, que es francés, Bakunin y Kropotkin, que son rusos. Recuerda que Rusia y la mayoría de países europeos tuvo una gran influencia del pensamiento francés en el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿ya? Debido a la Revolución Francesa, en buena medida, las obras de los ilustrados franceses y de los autores del siglo XVIII se van a difundir por toda Europa. En las grandes cortes y en los grandes países monárquicos, como, bueno, Rusia, que era donde había un zar, ¿no? Era un tipo de estado monárquico, de alguna forma, y otros estados europeos, van a llegar las ideas de los pensadores franceses. Rousseau no es francés, Rousseau es suizo, pero Rousseau escribe en francés. Entonces, los grandes pensadores escribían en francés en esa época. Y ellos leen a Rousseau. Rousseau va a ser uno de sus referentes. Y por eso tienen esta idea de que el hombre es bueno. Ahora, como el hombre es bueno, fíjate, como el hombre es bueno por naturaleza, no necesita que alguien lo coaccione o lo obligue a cumplir con ciertas normas o ciertas leyes. Es decir, claro, si el hombre es bueno, ¿para qué hay policía? Si el hombre es bueno, ¿para qué hay militares? Si el hombre es bueno, ¿para qué necesito yo alguien que me obligue a hacer lo que supuestamente es bueno o para cumplir la ley? ¿Por qué necesito eso si soy bueno por naturaleza? Precisamente por eso el anarquismo dice, no es necesario que haya Estado, no es necesario que haya autoridades. Lo único que se tiene que hacer es crear cooperativas basadas en la autogestión. Es decir, como el hombre es solidario por naturaleza, podemos acordar entre todos, sin que uno sea más que otro, sin que uno esté por encima de otro. Podemos acordar en pequeñas comunidades cómo organizarnos para, por ejemplo, cultivar y producir lo que necesitamos para comer o para realizar los objetos, ¿no? Para crear los objetos que necesitamos en talleres, cosas de ese tipo para subsistir. Pero no necesitamos grandes autoridades, no necesitamos un presidente, un rey, un zar, no necesitamos eso. Podemos nosotros mismos coordinar y organizarnos, cooperar entre nosotros para sobrevivir y satisfacer las necesidades que tenemos. ¿Sí? Entonces no hay un gobernante propiamente para el anarquismo. No debe haber un gobernante.
¿sí? En cambio, para el comunismo sí. Ahora, fíjate, acá hay un detalle. En realidad, el comunismo es la corriente filosófico-política, pero hay dos etapas, ¿ya? Hay dos etapas. La primera etapa es el socialismo. Por eso a veces se confunde socialismo, comunismo, se toman como si fueran equivalentes y no son exactamente lo mismo, ¿ya? Muchas veces la gente usa estos dos términos como si fueran exactamente lo mismo y no es igual. El socialismo es la etapa previa al comunismo. Claro, tú puedes decir comunismo a la corriente, claro, es la corriente comunista. Pero para el comunismo hay dos etapas. El comunismo como tal es la última etapa, es cuando ya todo es común, cuando ya no hay unos que tienen más y otros que tienen menos, cuando ya no hay propiedad privada, cuando ya no hay Estado. Eso es al final. Por eso dice establecimiento de una sociedad sin Estado. Eso es al final del proyecto. O sea, ya es el estado ideal, entre comillas, o sea, la situación ideal, ¿no? La situación social ideal. Pero el primer momento es el socialismo. El socialismo implica socializar los medios de producción, es decir, quitar a los dueños sus medios de producción para hacerlos al servicio, para ponerlos al servicio de la sociedad. Eso es socializar. Es decir, lo que busca la revolución es que los medios de producción, o sea, las fábricas, no estén en manos de unos pocos burgueses, porque son los burgueses los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de la fábrica. ¿Qué busca la revolución? Quitarle esa propiedad privada a los burgueses para socializarla, es decir, para que ahora las fábricas sean de utilidad para toda la sociedad, ¿ya? Pero para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente los burgueses no van a renunciar a su propiedad privada. Tiene que haber una revolución que ponga en el poder a la clase obrera, es decir, al proletariado. Eso es lo que ellos llaman dictadura del proletariado. Entonces el proletariado toma el poder político a través de la revolución, le quita su propiedad privada a los burgueses y pone al servicio de toda la sociedad la producción de las fábricas. Ahora ya no es propiedad de unos cuantos, sino de todos. Y luego de un largo proceso donde se van a cambiar leyes, se van a cambiar una serie de cosas, pero fíjate, sigue habiendo Estado. En el socialismo sigue habiendo Estado, porque ahora los que gobiernan son la clase proletaria, ¿ya? Sigue habiendo Estado. Es un proceso muy largo en que las cosas van a ir cambiando poco a poco hasta que sea posible eliminar el Estado. O sea, el Estado no se puede eliminar de la noche a la mañana, como creen los anarquistas. ¿Se tiene que eliminar para los comunistas? Sí, pero después de mucho tiempo y de un largo proceso. Solamente después de tiempo la sociedad va a estar preparada para vivir sin Estado, para vivir sin clases sociales y sin propiedad privada. ¿Ya? Por eso es que la sociedad comunista es aquella donde ya no va a existir dominación del hombre por el hombre porque no va a haber hombres por encima de otros. No va a haber propiedad privada, por lo tanto va a ser una sociedad absolutamente igualitaria, libre y justa. ¿Ya? Eso es lo que propone el comunismo. ¿Sí? Y bueno, esta es la última parte que es simplemente una reflexión acerca de la globalización y cómo la globalización ha generado una serie de cambios en diversos países, ¿no? Como el intercambio, bueno, tú sabes eso mejor que yo, ¿no? Has visto cómo las redes sociales, por ejemplo, han transformado la manera como nosotros nos comunicamos, cómo nos relacionamos con personas de distintas culturas, con distintas creencias. Eso ha llevado de alguna forma también a que haya mayor tolerancia, ¿no? A que tengamos la idea de que los valores son relativos, que no hay valores absolutos, de que lo bueno y lo malo puede cambiar, puede verse de manera diferente, y de que los sistemas políticos, por lo tanto, también pueden ser muy distintos, ¿no? En las distintas partes del mundo. Ahora, ahí te hablan acerca de cómo esto también ha redefinido la soberanía de los estados nacionales. Claro, porque con la globalización han surgido, ¿qué cosa? Organismos internacionales y transnacionales. Por ejemplo, la OMS, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, etcétera, que de alguna forma, desde cierta perspectiva, han quitado un poco de soberanía a los estados. Es decir, los estados nacionales, por ejemplo, el Perú, México, Australia, ya no son países absolutamente soberanos, sino que tienen que consultar ciertas cosas con otras entidades supranacionales.
¿no? Por ejemplo, los organismos de derechos humanos, la Corte Internacional de la Haya, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de conflictos políticos que pueden surgir entre estados que ya no son resueltos por los mismos estados, sino que tienen que acudir a otras instancias. Eso genera evidentemente ciertos problemas, ¿no? Pero al mismo tiempo la globalización, o sea, esta interconexión entre culturas y países también ha tenido una serie de influencias, como dijimos al inicio, en lo cultural, en lo ético, ¿no? Y en nuestra visión acerca de los distintos regímenes políticos que existen en el mundo, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto que van a analizar algunos filósofos políticos, ¿ya? Solamente para que lo tengas presente, ¿no? El tema de la multiculturalidad, ¿no? El tema de la tolerancia, etcétera. Ya, chicos, que son temas que también aborda la filosofía política. Bien, chicos, entonces con esto estamos acabando. Están las claves de la evaluación, ¿sí? Andrés, ¿el socialismo es previo al comunismo? Sí, ¿ya? O sea, la corriente se llama comunismo, pero hay dos etapas, la etapa socialista y la etapa comunista. Primero es el socialismo donde hay Estado. Cuando desaparece el Estado ya estamos en la etapa comunista. Ujú. Bien, jóvenes, entonces los dejo. Espero que les haya gustado la clase. Es un tema muy importante, entonces ténganlo presente para su examen, ¿ya? Filosofía política es un tema bastante importante. Bueno, aquí acabamos entonces. Espero que les vaya bien en su examen. Les deseo suerte, ¿sí? Quizás ya en algún momento nos estemos conociendo personalmente. Si me ven por la universidad, me saludan. Sí, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.